Vamos a comenzar. Entonces, Génesis capítulo 12, versículos del 4 al 9. Dice de la siguiente manera. Pero bueno, antes de esto, me gustaría que lo leyéramos desde el primero para que los que estuvieron hace 8 días a las 9 estén en contexto en qué lugar estamos. Son nomás 3 versos que vamos a leer, 3 versículos, y es mejor leerlos desde allí. Entonces, desde el 1 hasta el 9, pero la predicación o el sermón están basados del 4 al 9. Dice la palabra del Señor así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Acompáñenme en oración. Soberano Dios y Padre, digno de toda alabanza, de todo loor, de toda exaltación, en esta hora nos dirigimos una vez más a ti, Señor bendito, para rogar que tu favor sea para con nosotros y seas hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, por esta que es inerrante e infalible y más cortante que espada de doble filo. Oramos, bendito Señor, para que lo que podamos interpretar y aplicar a nuestra vida a través de este pasaje pase no por alto, Señor, en nuestras vidas, sino que pase haciendo de nosotros un cambio en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir para ti. Ayúdanos, poderoso Señor, y rogamos para que tu Santo Espíritu sea guiándonos, ayudándonos a disponer nuestro corazón y nuestra mente de todo afán, de toda inquietud, de todo aquello que quiera interponerse en lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra. Gracias te damos en esta hora, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, y para su gloria. Amén. Bien, capítulo 12, entonces veamos versículos del 1 al 3. Y aquí vemos del versículo 1 al 3 el llamado que recibía Abraham de parte de Dios. Este llamado que ya había sido anunciado anteriormente, y era de salir de la tierra de Ur de los caldeos. Una tierra que, como lo dijimos domingo atrás, era un lugar lleno de paganismo, lleno de idolatría, ¿sí? Y lleno de pecado. Pero no por ser este lugar así, se le impedía que fuera y tuviera riquezas, y fuera uno de los lugares más avanzados, tanto en conocimiento como en lo económico. Así que Ur de los caldeos era un lugar así. Uno de los dioses que predominaban, a los cuales adoraban allí, era el dios o la diosa Luna. Y allí en este lugar, en Ur de los caldeos, había un sigurat, que era una clase de como de pirámide con escalinatas por diferentes lugares,
para llegar a una terraza y en esa terraza o en ese lugar alto adorar a el Dios o a los planetas, a los astros, hoy en día conocido como astrología. Esto era lo que se veía en Ur de los Caldeos. Y de allí es donde Dios va a sacar a Abraham. Y veíamos también en los primeros versículos que dice, es vete, algo que debía hacer Abraham voluntariamente. Era salir él voluntariamente. Dios no lo iba a tomar, Dios no lo iba a coger, Dios no lo iba a sacar en contra de su voluntad. Era algo que Abraham tenía que hacer voluntariamente. Salir de este lugar. Como le dije, estaba en la antigua Mesopotamia, al sur. Aquí está Ur de los Caldeos, aquí está Harán y aquí está Canaán. Y había un trayecto ahí que debían tomar. Hoy, actualmente, Ur de los Caldeos queda en Irak. En Irak, para que tengamos más o menos un mapa más actual y una ubicación mejor. Y allí estaban entonces adorando estos dioses, adorando estas imágenes. Y además de esto, vemos que en estos primeros versículos del capítulo 12, Dios le promete algo a Abraham. Dios le dice a Abraham, vete, sal, pero va también arraigado a una promesa. ¿Qué le promete Dios a Abraham en ese momento? En el versículo 1 le dice darle una bendición especial. ¿Sí? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? En el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Aquí está la promesa, una bendición especial. Es lo que Dios está prometiendo a Abraham. Ahora, engrandecería su nombre. Algo que intentaron hacer en el pasado, en la Torre de Babel. Estos hombres, esta humanidad que estaba allí construyendo, querían hacerse un gran nombre. Aquí es Dios mismo quien le desea colocar un gran nombre a Abraham. También otra promesa que está allí es hacerle un canal de bendición para otros. Y eso lo encontramos en el versículo 2, parte C. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa era parte de la promesa. Abraham también sería un canal de bendición. En el versículo 3, parte de la promesa también daría un trato a otros, pero según lo tratasen a Abraham. Así que esa promesa está allí, ¿no? Como tratasen a Abraham, Dios trataría a los que tratasen a Abraham. Si era para mal, ¿cómo los trataría Abraham? Mal. Dios los trataría mal. Estaría en contra de ellos. Si atendiesen y creyesen y tomasen en cuenta la fe de Abraham, Dios iba a bendecirlos. Esto retomando un poco para comenzar. Y parte como quinta parte de esta promesa está la simiente de Abraham, también prometida. Una simiente por medio de la cual toda la humanidad, ¿sí?, todas las naciones de la tierra serían benditas. Pero si su fe estaba en él. Porque podríamos entonces tomar este pasaje como si todas las naciones son bendecidas por Dios. Pero no es así. Es solamente aquellos que depositan la fe en el Mesías, en el enviado, en esa simiente que saldría de Abraham. Simiente que también significa semilla. Bien, ahora ya es el capítulo 2 y versículo 4 y 9 que veremos. Esto es como una introducción para estar en contexto. Ahora vemos el 4 y he titulado esta enseñanza Obediencia y Adoración. Ahí para que pongan en sus apuntes o ahí sobre los que les gusta tomar la Biblia. Obediencia y adoración. Es lo que vamos a ver. Y aquí está el camino entonces. Y Abraham debe emprender un camino. Y ese camino debe ir acompañado de varias cosas. Entre esas varias cosas hoy vamos a ver dos. Una es la obediencia y la otra es la adoración, que es sinónimo de comunión. Adoración, sinónimo de comunión. Así que comenzamos. La primera entonces es la obediencia. ¿Y qué se nos dice de la obediencia? Versículo 4. Y se fue Abraham. Aquí obedece. Eso es lo que podemos primeramente encontrar.
Después de dar la promesa a Dios, después de decirle que vendría a él, Abraham hace algo y es obedecer. Y se fue Abraham. Y aquí hasta ahora, Abraham, este nombre significa Padre exaltado. Después, más adelante, se le cambiará el nombre a Abraham, colocando allí una H, intermedia entre la E y la A. ¿Sí? Y lo importante aquí es que este Padre exaltado vendría también a ser el líder de esa salida, el líder de ese camino, el jefe de ese trayecto. Porque aquí se nos dice, y se fue Abraham. Y ahí está. ¿Cómo se va Abraham? El padre de los fieles, el padre de los creyentes, respondiendo en obediencia al mandato de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 8, debemos de tener en cuenta que es al personaje que se le brindan o se le dan 10 versículos en ese capítulo 11, llamado la Galería de la Fe. No por nada será, ¿no? Porque es un personaje. Es importante en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo lo veíamos. Y entonces acá se dice de él, en Hebreos 11, versículo 8, lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, Dios llamó a Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces tengan presente esto: Abraham sale de un lugar donde económicamente había estabilidad, de un lugar también donde había paganismo, pecado, idolatría, ¿sí? Está saliendo de este lugar, pero vemos que siendo llamado obedeció a salir de ese lugar. Además, este pasaje nos está diciendo que salió sin saber a dónde iba. Muchos de nosotros queremos ya saber el final de la historia. Queremos nacer y ya queremos saber y tener ya el trayecto trazado en nuestras vidas, por dónde vamos a pasar, qué circunstancias van a venir y si hay difíciles para poderlas evitar. Pero no es así con Dios. No es así. No es así. Es necesario que a veces tengamos un momento de ignorancia en algunas etapas de nuestra vida, que ignoremos qué va a pasar de nosotros, porque de seguro si tomamos acciones en esa situación vamos a cometer más errores, pensando que estamos saliendo de una. No, yo mejor, sé que a 3, 4 meses va a pasar esto, entonces mejor hago esto, y de seguro ese es otro error más. Y aquí vemos a Abraham saliendo sin saber a dónde iba, sin saber a dónde va. Esto nos quiere decir que el proyecto de Dios no le fue del todo revelado a Abraham. Abraham tiene que salir y punto. Tiene que tomar una decisión voluntariamente de salir y punto. No sabe para dónde va. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Y así es nuestro caminar con Dios. ¿No es así? Al caminar con Dios, al decidir dejar las cosas de este mundo, al decidir dejar nuestra autosuficiencia, debemos abandonarnos en los brazos de Dios. Esa es la actitud y lo que debemos tener en mente siempre. Pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Fácil decirlo, abandonarme en los brazos de Dios. Pero qué difícil es hacerlo. Siempre estamos esperando tener algo en lo cual podamos nosotros aferrarnos y que dependa de nosotros. Y así es el caminar de Abraham con Dios, así es nuestro caminar con Dios. Somos guiados por Dios en este nuevo caminar, no sabiendo para dónde vamos. Sí, ahora habrán hermanos espirituales y me dirán, vamos para el cielo. Sí, para allá vamos. Vamos a ser glorificados, sí. Pero ¿sabe usted para dónde va de aquí a 3 años? Nadie lo sabe. ¿Sabe dónde estará usted en unos meses? Tampoco se sabe. Y así es nuestro caminar con Dios. Debemos salir de un lugar de pecado, debemos salir de un lugar tal vez de comodidad, como estaba Abraham, para aferrarnos a los brazos de Dios y ir guiados por Él, en dependencia de Él. Y eso es lo que nos va a enseñar este pasaje en esta mañana, entre otras cosas. ¿Qué más nos dice?
Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, o le dijo, y Lot fue con él. Aquí hay una aclaración, ¿no? ¿Por qué no dice y se fue Abraham? Pero aquí nos está dando algo más. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí vemos algo especial. Lot había pasado a estar del lado de su padre al lado de Abraham. ¿Por qué? Porque su padre, Harán, había muerto. El papá, el padre de Lot. Y inmediatamente Taré, ¿qué hace? Lo toma como un hijo, lo empieza a criar junto a su hijo Abraham. Y es por eso que lo vemos aquí junto a Abraham, a Lot. Ya veremos que más adelante pasa algo con Lot y Abraham, ya muchos lo recordarán. Y está Lot, pero también se nos dice que Abraham era de 75 años. Y podríamos decir, bueno, ¿será esa edad la misma que actualmente se relaciona con la edad de un hombre? No. Era diferente. A los 75 años estaba a una edad media Abraham, de ese tiempo. En este tiempo, 75 años, ya está maduro y ya está teniendo misericordia de Dios. Sí, porque hasta los más robustos y ya eso es misericordia de Dios, 80, dice el Salmo. Pero aquí entonces vemos que está Abraham de 75 años. Esto tal vez podría ser un impedimento. Esto tal vez podría ser un obstáculo para este hombre llevar a cabo esa salida. A esa edad, en un trayecto bastante difícil, con personas que estaban bajo su responsabilidad. Recordemos que aquí, hasta este momento, Abraham está al frente. Ya su padre Taré había muerto en Harán, esa ciudad que veíamos, ese lugar arriba. Ahí hay una estación. De Ur suben a Harán y ahí quedan. Ahí muere Harán, el padre, Taré, muere ahí. Y ahí comienza ya a tomar el liderazgo Abraham. Y era responsabilidad. Entonces imagínense con esa edad, 45 años, más o menos 40 en nuestra época. Y eso, si no es un poco menos. Pero ahí está entonces Abraham. Con esto tal vez podría ser un obstáculo, podría ser algo difícil para él por su edad. Pero vemos que alguien va con él, ¿no? ¿Cómo nos dice el texto? Y va con Lot. Él tenía que dejar a Lot. Vete de tu tierra y de tu parentela. Parentela, familia, parientes, eso es parentela. Pero Abraham sale con Lot. Y esto no trae más aplicación a nuestra vida, que muchas veces Dios nos llama a hacer algo. Y a veces nosotros hacemos algo en pos de la obediencia de Él, pero a medias. Y vamos a ver que más adelante esto le va a traer problemas a Abraham. El haber llevado a Lot. Haberlo llevado le va a traer problemas. Y así pasa hoy con nosotros. ¿Cuántos hoy tenemos angustias porque tal vez tenemos a alguien al cual Dios no ha invitado a nuestro caminar? Y nosotros le estamos trayendo. Muchas veces es así. Hay madres que les cuesta soltar a sus hijos. ¿Sí? Y hay familiares a los cuales a veces tenemos, ya después de compartir el Evangelio, dejar que sigan su camino. Porque si siguen con nosotros pueden ser perjudiciales para nuestra vida. Esto podemos aplicar de acá. Aunque más adelante hablaremos bien de Lot y más específicamente. Y vemos entonces que con esto iba los 75 años de Abraham, un obstáculo. Luego nos dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Dice, no fue que Lot le dijera lléveme, ¿no? Ahí dice que lo tomó. Lo invitó a ese caminar, a ese peregrinaje. Pero vemos que con ellos dos va también ahora otro integrante, y es su esposa Sarai. Aquella mujer estéril va allí, ya mencionada en el versículo anterior. Si no estoy mal, en Génesis 11:30 es nombrada Sarai, ahí cerca.
Sí, ahí dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijos, y especifica la condición de Sarai. Era estéril, para que no hubiese duda de que ella no había tenido hijos en un lugar pagano, porque había algo especial con esa promesa de Dios. Y está allí, y algo más los acompañaba. Entonces está Abraham, está Lot, está Sarai, y ahora nos dicen que habían más cosas con ellos. Y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Estas personas eran nada más que los siervos, aquellos empleados que ellos habían adquirido, de seguro tal vez compraban allí, ¿sí? Pero vemos que iba Abraham con ellos, con sus criados y con los bienes que habían adquirido en Harán. Así que Harán era un lugar también donde se podían vivir bien, estabilidad, lo que hoy muchos buscan. Económicamente, no importa cómo esté su vida espiritual, lo importante es que no falte la economía. Pero Abraham no tiene eso en mente. Abraham tiene en mente seguir a Dios, cueste lo que le cueste. Y miren ese viaje que él emprende con su esposa, con su sobrino, y también comienza con estos bienes y ahora añádale siervos. Era una gran responsabilidad y era una gran compañía, una gran campaña de este viaje. Y así comienza esta aventura de la fe Abraham, para que vayamos entrando en lo que va a pasar más adelante. El plan de Dios se cumple. Taré lo guía a Abraham hasta Harán, pero sigue Abraham con el resto del viaje. Dios está obrando y se está cumpliendo la voluntad de Dios. Taré muere y ahora Dios mismo es quien guiará a Abraham hasta ese lugar. Hasta ese lugar. Muchas veces Dios coloca a nuestro lado, personas que nos ayuden a caminar en la fe. Y pensamos que van a ser para siempre. Pero son a veces momentos que personas deben estar allí para que nosotros continuemos nuestro camino. ¿Y saben qué pasa lastimosamente muchas veces? Se aparta esa persona y aquel que iba caminando a su lado vuelve atrás. Pero no debe ser así. Nuestro caminar con Dios, después de que alguien nos ha acompañado, debe seguir hacia adelante. Debemos seguir creciendo. Debemos seguir caminando en pos de la voluntad de Dios. Si hay alguien que siempre va a estar a nuestro lado, es Dios. Él es el único. Aún nuestra pareja, aún nuestra esposa, esposo, aún nuestros hijos un día se irán. Y debemos continuar también solos nuestro caminar. Esto es un ejemplo de lo que podemos ver aquí. Versículo 6. El versículo 6 nos dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Y Siquem era la primera ciudad cananea que se encuentra allí, y su nombre es en el hebreo hombro o ladera. Era importante también este lugar allí. Era importante, era un centro de actividades comerciales, no era cualquier lugar. Así que noten la manera como Dios está guiando, como Dios está llevando a Abraham por ese camino, con un propósito. Primero lo ha llevado al transcurrir por el lado del río, donde hay agua, no iban a morir de sed. Ahora lo llevan a Harán, lo hace de bienes y de allí tiene que desplazarse, pero ahora sigue llegando y llega a Siquem. Este primer lugar, también comercial y importante, tal vez por su ubicación, porque es casi a la costa. Y es mencionado, este lugar, Siquem, es mencionado en varios pasajes. Por lo menos lo vemos en relación con Jacob. En Génesis capítulo 33, versículos 18 al 35. Vamos a hablar de Siquem ahí. Y vamos a hablar también de Jacob. En Génesis 37, del 12 al 3, también lo encontramos allí, pero ahora en relación con José. Luego en Josué capítulo 24 versículo 1 y en Jueces capítulo 9 versículo 6. Así que es un lugar también de tenerlo allí en la mira. Es importante Siquem. Lo vemos allí. Ahora se nos habla de algo más en este pasaje. Dice que él se va a Siquem hasta el encino de More. Y este encino de More quiere decir un árbol frondoso, un árbol altísimo, casi un roble,
con mucho follaje, mucho arriba, muchas hojas, mucha sombra, pero también tenía un significado en esa cultura oriental. Estos árboles frondosos eran utilizados para atender y para consultar a dioses paganos. Eso es un encino, y así usaban los árboles de esa manera. Y Dios habla referente a estos árboles y le da ordenanza a Moisés y al pueblo de Israel en su momento. Dice Deuteronomio 12:2 lo siguiente: destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis. Perdón, vuelvo a leer. Destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis. Sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre collados y debajo de todo árbol frondoso. Para eso eran usados estos árboles, para consultar a dioses paganos. Ahí estaba. Pero se nos dice con este encina que está allí, que va al lado de Moré, y Moré significa maestro. Así que este árbol, ese lugar, era conocido y era muy probable un sitio donde se llegaban allí los paganos a consultar sus dioses para recibir oráculos. ¿Qué son los oráculos? Los oráculos eran preguntas que se hacían a sus dioses y dioses les respondían a ellos, según su creencia, ¿no? Sus dioses. Y eso es lo que hace. Entonces, esa encina de More era un lugar donde se recibían oráculos. ¿De parte de quiénes? De dioses paganos. Y More, como les decía, significa maestro. O sea que ahí también recibían instrucciones para saber qué hacer. Y es ahí mismo donde Dios va a hacer algo especial. Dios va a hacer algo allí, en ese lugar. Así que fue un excelente lugar para Dios manifestarse, porque el texto nos dice que en ese lugar, ¿sí?, en ese encino de Moré, dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahí estaba el cananeo, y no te tenga presente eso ahí, el cananeo estaba ahí. Versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham. Ahora, ¿por qué ese lugar? ¿Y por qué se dice que los cananeos estaban allí? Tal vez Abraham, tal vez y de seguro tuvo temor al ver que la tierra a la cual Dios le había dicho que le iba a mostrar, ¿cómo estaba? Habitada. ¿Sí? Cuando usted le prometen una casa, ¿cómo espera ver la casa? Desocupada. Y si ve más allá, amoblada. Y si ve más allá, aspirada y brillada. Pero no suele pasar así, ¿no? Llega a llegar a ser. Pero ahí está entonces, ¿cómo la esperaba Abraham? Tal vez tenía temor y por eso es necesaria la intervención de Dios allí. Abraham necesita consolidar su fe. Abraham necesita que Dios le afirme esa fe. Porque hay temor. No lo está pidiendo Abraham, pero él necesita eso. Pero Dios lo conoce. Así que Dios conoce lo que necesitamos, ¿verdad? Y ahí está. El cananeo estaba en la tierra, pero era el lugar que, sin embargo, a pesar de que estuviera habitada, Dios se la había prometido a Abraham. Y no debemos pasar por alto entonces que allí en ese encino se aparece Dios. Se aparece Jehová, Jehová el Dios de pactos, aquel que mantiene el pacto. Se aparece allí para afirmarle la promesa a Abraham, para animarlo, para fortalecerlo. ¿Por qué podemos decir que tal vez Abraham tenía temor? Porque en el capítulo 15, más adelante, versículo 1, noten lo que dicen, y hago el énfasis aquí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero no es el contexto de lo que estamos leyendo, pero sí nos está diciendo que Abraham en su peregrinaje tuvo temor. Aquí en este pasaje de Génesis 15 nos está hablando de algo que pasó con Lot, ¿sí? Y una guerra que hubo, un enfrentamiento donde Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino. Pero sin embargo nos describe el corazón de Abraham,
que también es un corazón que teme a igual al de nosotros. Abraham, el patriarca, este hombre reconocido de la fe en el Antiguo, en el Nuevo, conocido, muy reconocido, y mayor que este Jesús, ¿no? Pero sin embargo era un hombre que también tenía temor, como también lo tenemos nosotros. Pero un temor que a Dios no le pasa en vano. Así que jovencita, mujer, hermano, si hay temor en su corazón, Dios conoce el temor que hay en usted. Y Dios estará presto a animarle, a fortalecerlo, a alentarlo. Tenemos temores, todos tenemos temores. ¿Sí? Y hablábamos el miércoles sobre el Salmo 91, cómo este Salmo da fortaleza, con una condición. ¿Cuál es esa condición? Morar, habitar en Él. Es un salmo que en todas las casas está. Es un salmo que se abre y es referente en cada hogar, en cada lugar donde hay una Biblia. Usted entra y Salmo 91, ahí está. Pero ese salmo no es más que un amuleto, porque si Dios no habita en el corazón de esa familia, de ese hombre, ese salmo no queda para ellos. Y así es entonces, el creyente que mora en Dios podrá tener temor, sí, pasará por valle de sombra, pasará por angustia, pero Dios va con él. Abraham va en este camino, Abraham tiene miedo, tiene temor, y Dios le aparece. Dios le aparece. Ahí está, y en ese lugar, ¿no? Donde se adoraban, donde se consultaba a dioses paganos para guianza, ahora se le aparece a Abraham. Y esto me recordaba en la época de la Reforma, en los tiempos cuando se había olvidado la Biblia. Se había olvidado la Biblia, ya solamente todo estaba bajo el régimen católico, ¿no? La iglesia tradicional, la iglesia romana. Y de ahí mismo Dios soberanamente toma a un hombre que tiene la escritura en sus manos y comienza a predicarla. Y ese hombre es llamado Martín Lutero. Dios siempre está en los tiempos obrando. Dios está obrando. De ahí mismo, leía este pasaje, claro, ahí adoraban a dioses paganos. En la iglesia tradicional adoraban a un Dios que ellos habían creado, pero de ahí mismo Dios saca a un monje, a un hombre, y comienza una obra, y a leer la Biblia, y a traducir la Biblia, para que pudiese llegar a todos. Luego nos dice, volvamos al texto que me sale un poco, ¿no? Entonces ahí está, versículo 6, el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová allí. ¿Y qué le dice ahora Jehová allí a Abraham? A tu descendencia daré esta tierra. Según este término puede ser una descendencia singular, y cuando hablamos de singular es ¿quién? Jesucristo. Cuando hablamos de una descendencia plural es la nación de Israel. Pero le dice que a tu descendencia daré, y noten lo que dice en el versículo 1 del capítulo 12, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el versículo 1 le dice te mostraré, pero ahora en este versículo le dice te daré. Ahí ya comienza a tener forma, y Abraham comienza a ser fortalecido. Ya no solamente le dice te voy a mostrar, sino que dice te daré a tu descendencia esta tierra. Ahí lo encontramos. Esto de seguro animaría a Abraham. Esto seguro le fortalecería. Es la primera vez entonces aquí que Dios se le aparece a un patriarca. A lo largo de la escritura, ¿quién es la primera vez? Y es Abraham. Y le dice entonces que esa tierra sería de él. Ahora noten, en Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. De Abraham está hablando, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Una herencia espiritual y una herencia física. La encontramos allí. Esto es hermoso, ver cómo Dios cumple desde el principio. Y Romanos, Pablo, siglos adelante está interpretando lo que hoy no entendíamos, aquí en Génesis. La misma escritura se interpreta, la misma palabra se interpreta.
es solamente estar con ella, es solamente amarla. Pablo habla a los romanos en cuanto a la promesa hecha a Abraham. Si bien Dios aparece a Abraham, es para hablarle. Ahora, ¿hoy Dios nos habla? Sí. ¿Cómo es su medio? ¿Tendrá que aparecerse físicamente? ¿Tendremos que estar debajo de un roble y ahí Dios va a aparecerse? No. Textos que toman literalmente y hacen doctrinas cerradas. Aquí, hoy Dios nos habla por medio de su palabra. Y es importante porque a través de ellas que maduramos. A través de ellas que aprendemos a conocer su voluntad. A través de ella es que entendemos a aceptar el consejo de Dios. Pero muchos tienen la palabra abierta, tienen la Biblia allí, pero les cuesta obedecerla, les cuesta saber que es para madurar, a no ser niños fluctuantes y quedarnos como niños, sino que también es y nos ayuda a ver las circunstancias en las que estamos. No solamente en las circunstancias en las que estamos, también nos ayuda a saber qué hacer en esas circunstancias. Y usted dirá, alguno dirá, pero es que usted no sabe por lo que estoy pasando yo. Dios no sabe, Dios lo sabe. Y en su palabra está la solución. Toda la escritura es útil para cualquiera que sea la situación del hombre y de su corazón. Toda es útil. Debemos madurar, debemos vivir por la palabra, no por nuestras emociones, que es lo que hoy por lo menos predomina, ¿no? Las emociones. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento bien, amo a Dios. Si estoy bien, me olvido de Él. Si estoy mal, voy. Si me enfermo, oren por mí. Si estoy bien, olvídese de mí. Es así. Las emociones están ahí. Y ese es el Dios que hoy buscan. Un Dios que solamente acuda en el momento que hay un incendio, en el momento que hay escasez, en el momento que hay enfermedad. Pero ¿qué cuando todo va bien? Por eso una de las pruebas más difíciles es cuando todo va bien. A mí, particularmente, esa es una de las pruebas que más debemos temer. Porque cuando todo va bien, usted mismo está diciendo, estoy bien con Dios, Dios me está bendiciendo. Pero puede estar siendo tentado. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué comunión con Dios? Porque si queremos vencer el pecado, ¿qué debe estar allí? La palabra. Si queremos ser verdaderos discípulos, seguidores de Cristo, ¿qué debe estar? La palabra de Dios. Si queremos ser tenidos en cuenta por el cuerpo, que es la iglesia, ¿qué debe haber en nosotros? La palabra de Dios. Hermano, cuente conmigo, pero si la palabra de Dios no está haciendo mella en su corazón, ¿cómo contará el cuerpo de Cristo con alguien así? Es difícil. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, pero no hay nada que la palabra de Dios no nos pueda guiar y ayudar para esa situación. No hay nada. Búsquelo, no hay nada. Se lo aseguro. Que se le salga de las manos a Dios y lo haya dejado en su palabra. Ahí está todo. Ahora, esto nos habla de relación constante con Dios. Esto le ayudó a Abraham a continuar en su caminar por fe. Dios le dijo, eso es importante. ¿Le habla a Dios a usted hoy? Amén. No le digo si tiene una Biblia hoy. ¿Le habla a Dios a usted hoy? Que nos hable cada día. Cada día necesitamos su consejo. Bien. Todos tenemos luchas y ahí Dios está. Seguimos en nuestro versículo, el tiempo corre, ya me pasé. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí está. Quien le había aparecido. Ahora Abraham edifica un altar y eso nos da nuestro siguiente punto, la adoración. Abraham está elevando y colocando, construyendo, edificando un altar. Pero es un altar específico a alguien. ¿A quién? A Jehová, al Dios de pactos. A Él se lo está dando. A Él. A quien se le había aparecido. Y aquí vemos que fue el primer edificado por Abraham. De 7 que él edifica.
7 altares hace Abraham y este es el primero de ellos. Es en la tierra de Canaán, dedicado a Jehová, el Dios que guarda el pacto, como indica su nombre. Y si bien es cierto que el texto no lo dice aquí, sabemos que donde hay un altar hay un sacrificio. El texto no nos dice que se sacrificó algo, pero sabemos por lo que ha hecho Noé, anterior, Génesis 8, que sí hubo un sacrificio. Entonces, donde hay un altar, hay un sacrificio. No lo dice específicamente allí, pero ahí está. Y eso sería como un acto simbólico, dice un comentarista, de convicción que un día la tierra pertenecería a su descendencia. Aquí Abraham está edificando ese altar diciendo, creo en lo que has dicho. Y es necesario un sacrificio. Jehová se había manifestado en aquel lugar y Abraham hace y edifica un altar. Allí expresaba el lugar, que era un lugar, un sitio para adorar al Dios vivo. Y noten, mientras que unos iban a consultar un árbol frondoso, él edifica un altar para Dios. Qué hermoso es esto. Al Dios vivo y verdadero y no a otras deidades. Este altar es el primero, como lo dije, de 7 y es hecho voluntariamente por Abraham para Dios. Y esto sería un símbolo de gratitud y de sumisión a la voluntad de Dios, lo que está haciendo aquí Abraham. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel anteriormente era llamado Luz, pero luego con el transcurrir del tiempo se le da el nombre de casa de Dios. Pero antes, para este tiempo se llamaba Luz. Y es allí donde se pasa ahora Moisés, o sea que es su segunda transición después de este viaje desde Harán hasta Canaán. Ahora, después de haber parado en Sinar, ¿dónde nos dice aquí? En Siquén, ahora se detiene en Betel. ¿Y allí qué hace? Llega ahí a un monte, allí a este monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, dice aquí, y plantó su tienda, y hablamos de tienda. Abraham algo hace especial. ¿Qué hizo Caín cuando pecó? Y Dios le corrige, le da su juicio. Él se hace una ciudad. ¿Qué querían hacer los humanos? ¿Qué querían hacer la humanidad cuando hacen la Torre de Babel? Colocar allí una ciudad. Abraham sabe que él es peregrino. Abraham sabe que es nómada. Y tiene que comenzar a desplazarse. Por eso es lo que no hace edificar una ciudad. ¿El qué hace? Coloca su tienda. Coloca su tienda. Y eso tiene mucho simbolismo. Mucho, porque está dándonos a entender que la ciudadanía, a pesar de donde él estaba, no era esa tierra, ¿era de dónde? Celestial. Una tienda. Y ahí lo podemos ver, llamado Casa de Dios. Este Betel estaba situado a unos 8 kilómetros de ahí. Hoy en día se conoce como Betel, como Beitín, situada a unos 17 kilómetros al este de Jerusalén. O sea que es un lugar que todavía existe, está ahí. Y es en este lugar donde Abraham edifica otro altar, noten ahí, y plantó su tienda, teniendo a Betel en el occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, otro altar. Sinónimo de adoración, sinónimo de comunión con Dios. ¿Qué debe hacer el hombre que es peregrino en esta tierra constantemente? Estar en comunión y adoración con el Dios que lo ha rescatado, con el Dios que lo ha llamado. Y esto nos lo muestra aquí Abraham. Y seguimos con la tienda. Él era nómada, era forastero, no estaba queriéndose ubicar allí. Y así es el creyente. El creyente no se debe aferrar a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque su ciudadanía está en el cielo. Porque lo terrenal es terrenal. Y si somos de Dios, somos de Él. Pasaremos a ser de Él en su totalidad y en un momento. Así pasa con nosotros. ¿Por qué aferrarnos a las cosas de este mundo?
Su destino está en el cielo, su guía lo lleva hacia el cielo. El autor de Hebreos dice en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que esperaba Abraham. Mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. Lo dice Pedro, capítulo 1, versículo 1. Expatriados. En el capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y somos peregrinos. Y ahí está el altar. Abraham habría una vez más de edificar un altar. Y ahora nos da una descripción más, ya para ir concluyendo. Dice que edificó ahí un altar a Jehová, otra vez más, y dice, y invocó. Y cuando hablamos de invocó, es una adoración pública. Es en voz, en cuello, adorar a Dios. Así que, ¿qué está haciendo Abraham ahora aquí? Predicando que hay un Dios en medio de esa pluralidad de dioses que habían allí. Eso es lo que está haciendo aquí Abraham. Está haciendo de su adoración una adoración pública. ¿Y no es esto lo que debemos hacer nosotros? ¿No es eso lo que nos llama el Señor en Mateo 28? A ir y predicar el Evangelio, a ir y hacer de nuestra oración una adoración pública. No que salgamos de la congregación, de la iglesia, y vean los lentes oscuros, va el vidrio polarizado arriba del carro. El creyente es transparente en toda su vida, en todo lugar. Pero hoy por ahí juegan a la secreta. Aquí son unos y allá son otros. Y aquí lo vemos. Abraham está con su devoción, haciéndolo a voz en cuello, haciendo su adoración pública. Y Lehman Strauss, un reconocido comentarista, muerto en 1997, estadounidense, dice lo siguiente: muéstrame un creyente que vive para las cosas de este mundo, aferrado a esta tierra, y de seguro habrá un creyente que no vive en comunión con Dios. Eso dice, y es así, porque tal lo que hacemos y ustedes ven en mí, es lo que estoy con Dios, es lo que a Dios le doy. Por eso es importante, lo que hacemos en público evidencia mi relación con Dios, mi comunión con Dios. 9, partió de allí caminando yendo hacia Negev. Final. El suroeste, ya lo veremos allí en relación con Lot, un lugar que se titula aquí como seco, es un lugar porque había poca lluvia. Pero ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos aplicar? 4 cosas y termino. Cuando obedecemos a Dios, noten la pregunta. ¿Cuándo obedecemos a Dios? No cuánto conocemos a Dios. ¿Cuánto obedecemos a Dios? No esperes para seguir a Dios en obediencia. Que edifican a Dios altar. No importa en dónde estemos, debemos adorar. No te aferres a las cosas de este mundo. Recuerda que estamos como extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. Estamos aquí de paso. Y esto también invita y llama a aquel que hoy tiene su corazón en el mundo. Aquel que hoy está parado sobre una cima de pecado. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Llame a aquellos que están a su lado a Cristo. Esta mañana compartía, no podemos ser como aquellos que saben que hay un abismo y ven pasar los carros y antes les dicen,
Sigan. De seguro que cualquiera de nosotros nos pararíamos al frente a evitar que ese carro llegase allá con sus habitantes. Así debe ser nuestra vida día a día. Evitar que otros lleguen a ese abismo, porque hay un abismo donde hay condenación eterna y hay sufrimiento eterno. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, poderoso Dios, porque por medio de este hombre, un hombre común y corriente, el cual tomó decisiones firmes en su vida, y una de ellas fue obedecerte. Aquí nos lo muestras, Padre amado, como alguien que fue obediente, y no solamente obediente a tu palabra, a tu mandato, sino también un hombre que te adoró, un hombre que vivió en comunión contigo. Oramos, bendito Señor, para que de tal manera tú veas también en nosotros corazones obedientes, corazones que desean y aman y anhelan el estar en comunión contigo. En este pasaje, la manera de expresarlo era un altar. Hoy en nosotros, bendito Señor, tú deseas que nuestras vidas sean como sacrificios vivos delante de ti. Ayúdanos, poderoso Señor, porque sabemos que cualquiera que deje lo que tú no te agrada, recibirá de ti recompensa. ¿Y qué más recompensa que el agrado tuyo, Señor? Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.